estamos ahí en vivo. Danielito, esperemos hasta que se conecten. Si por si acaso quiere conectarse como Alivieri, podemos hacer otro en vivo, claro. Que si quieres conectarte como Aleviare, podemos hacer Ajá. otro en vivo. Es Aliviari. Aleviare, del latín alivio. De alivio, ajá. ¿Tienes Wi-Fi o conectamos? Yo tengo, pero bueno. Sí tienes. Ah, ya, porque si no después se nos cuelga el de acá. Pero puedes, si tienes, lo ponemos aquí al ladito. En Instagram. Hola, ya estamos, miren. Vamos a saludarlos. Hola. 6. Hola, Javi. Esa carita. ¿Estás pensando? ¿Sí? A ver, préstenmelo acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ahí. Eso. A ver, ahí. Uy, perdóname. Ahí. Y ponemos en vivo. Transmitir. Exacto. Vamos a comprobar conexión. Ok. Muchas gracias. Nos saludan desde Durán. Finalizó. No, espérame. A ver acá. Transmitir. Ok. Ya, entonces también estamos conectados con Aleviari. Así, ¿verdad? Aleviare. Ya. Igual no se me va. repiten y nada. Ok. Ya, ahora sí, nos vamos a tener es que juntar los dos para que nos vean. Yo me junto por acá y Daniel se viene para acá. Eso es, ya. Ahí. Bien, entonces. Están volando los celulares. Ahí. Ok. Entonces, lo ofrecido les habíamos prometido hace mucho tiempo atrás conversar con un profesional, ¿ok? En el caso para quienes me siguen como Catillon Con, puse hace algunos días que quería conversar con un especialista, en este caso el licenciado Daniel López, le damos la bienvenida. Buenas noches, mucho gusto estar acá con ustedes y poderles explicar todo lo que es la fibromialgia desde todos los puntos de vista. Me pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen, que para eso estamos acá. Perfecto. Justamente este en vivo es para que ustedes puedan preguntar todo acerca de las preguntas, valga la redundancia, sobre la fibromialgia, también el síndrome de fatiga crónica. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí vamos preguntando, porque últimamente también he escuchado Hashimoto, imagínense. Para mí era como, y existe, ¿no? Sí, cómo no. Exacto, entonces bueno. Se lo ve la mitad de Danielito, sí, véngase por acá. Ajá. Ahora sí. No importa que aquí no se me vea, lo importante es que a los dos se nos vea acá. Sí. Perfecto, ya. Entonces, la primera pregunta es que la que me hacen, ¿qué es la fibromialgia, Daniel? La fibromialgia no es más que una patología, o sea, una enfermedad de causa desconocida. No se tiene referencia que la fibromialgia es una enfermedad que cursa por un traumatismo grande, o sea, como un susto, un proceso de violación en el caso de las mujeres, o sea, un accidente automovilístico, es un traumatismo severo que pueda tener una persona que pueda desencadenar una fibromialgia. No obstante, también se considera de que es una patología que tiene componentes genéticos. Se está estudiando en el caso para darle solución en un periodo de tiempo, 6-7 años, probablemente ya se tenga la cura para la fibromialgia. Es una enfermedad generalmente tiene más incidencia en las mujeres. Un 90% de las personas que padecen fibromialgia son mujeres, y es una enfermedad que ataca el cuerpo en general. Le llaman la enfermedad invisible porque no se ve, no se siente, no tiene sintomatología en el exterior de la persona. Puede dar dolores difusos en todo el cuerpo. Una de las primeras características que tiene es la fatiga crónica. La fatiga crónica no es más que un cansancio extremo, que no tienes deseo de caminar, no tienes deseo de conversar, no te pone de mal humor. Esa fatiga crónica te lleva a la depresión, y la depresión te lleva a aislarte de todas tus personas queridas. Es una enfermedad bastante incomprendida porque las personas de tu núcleo familiar
como no te ven una sintomatología corporal, llegan a pensar de que tú no tienes nada, que estás mintiendo. Y no es así, es una enfermedad bien real y que hace muy poco tiempo se vino a corroborar a través de un estudio que se hizo en universidades de Harvard en los Estados Unidos, de que la fibromialgia no es una enfermedad reumatológica, es una enfermedad neurológica. Se sometieron a 2 pacientes a una resonancia magnética nuclear, un paciente sin fibromialgia y otro paciente con una crisis de fibromialgia, y al realizarle una resonancia magnética nuclear de cráneo, arrojó de que una zona específica en el cerebro tenía una coloración diferente, o sea, era la sintomatología del dolor a nivel de corteza cerebral, y ya se pudo diagnosticar de que ya no es una enfermedad de los reumatólogos, es una enfermedad de los neurólogos. Entonces, con eso, ¿ya hay un examen que pueda ayudarnos a diagnosticarla? Exactamente, una resonancia magnética nuclear puede ayudar a determinar si el paciente realmente tiene una fibromialgia. Ya, ¿y eso ya lo hay aquí en Ecuador? Sí, la resonancia magnética sí. Sí. Ya, perfecto. Ahí nos preguntan también, nos envían saludos de Manta, ¿sí? Gracias por los saludos, y le quería preguntar algo a Danielito. ¿Es degenerativa? ¿Degenera? O sea, ¿va dañando? Sí, la fibromialgia va degenerando generalmente paulatinamente el cuerpo. Comprendamos de que la única manera de reparar nosotros nuestro propio organismo es el sueño. Y si nosotros tenemos fatiga crónica, si nosotros tenemos depresión, por supuesto no vamos a dormir bien, y si no dormimos bien no tenemos el proceso de reparación corporal que es a través del sueño. Claro. Y eso sí puede traer trastornos musculares, articulares, en todos los sentidos. Sí. Es degenerativa. Es degenerativa. Ya. Una pregunta que nos han hecho muchísimas personas es ¿por qué la incidencia es más en mujeres que en hombres? Todavía no se ha podido estudiar por qué hay más incidencia en las mujeres que en los hombres. Lo que sí se sabe de que hay una predisposición en el sexo femenino para la fibromialgia, pero pronto ya esas respuestas las podemos tener. Ya. Lo otro era que se confunde mucho la fibromialgia con el hipotiroidismo. Sí, la fibromialgia se confunde con varias patologías, por eso es tan difícil diagnosticarla. Ya. No solamente se confunde con el hipotiroidismo, se confunde con el lupus eritematoso. Exacto. Se confunde con procesos neuropáticos, o sea, como la neuropatía periférica, se confunde con esclerosis múltiple. Por eso el médico, cuando tiene un caso de fibromialgia, lo que debe de hacer es un diagnóstico diferencial. O sea, el diagnóstico diferencial no es más que ir haciendo exámenes paulatinos para ir descartando patologías. En el caso de la fibromialgia, cuando hay sospecha de que el paciente tiene fibromialgia, se debe de hacer un examen de sangre, un examen de sangre muy importante que se llama factor reumatoideo. El factor reumatoideo es para ver si en el componente sanguíneo hay algún factor reumático. Ya eso sería un indicio para ir descartando las patologías. Ya. También se puede hacer otros estudios, como este estudio que es muy importante, una densitometría ósea. Pues se puede ver cómo está el hueso a través de si el médico puede ver cómo está el hueso, puede más o menos tener una idea. Se hace examen para lupus eritematoso hasta que se puede llegar a ciencia cierta y poder diagnosticar de que el paciente tiene fibromialgia, pero es una enfermedad bastante difícil de diagnosticar. Eso íbamos a preguntar. Usted la puede diagnosticar, o sea, usted puede llegar a un paciente a su consultorio y usted puede decir si tiene o no tiene fibromialgia. Hay varias técnicas para tener en un 80% de posibilidades de que el paciente tiene fibromialgia. Hay 18 puntos en el cuerpo donde en esos 18 puntos se realiza una digitopresión. O sea, es una presión con los pulgares. Ya. Si de esos 18 puntos, en 11 da positivo a dolor en el paciente tiene fibromialgia en un 80% de los casos. Por ejemplo, a mí lo que más me duele es esto, ¿verdad? Aquí, y todo lo que es cervical, estos puntos de acá, me duelen estos de aquí, los dedos. Y atrás de las rodillas. Sí, o sea, ese es un dolor que es como un clavo todo el día. Uno de los puntos a nivel cervical es en la base de la C7. Hay 2 puntos que se pueden presionar. Hay 2 puntos más que se pueden presionar en la zona lumbar, en las crestas ilíacas. 2 puntos más que se pueden presionar sobre las rodillas,
también sobre el pecho. Ese duele horrible. Cuando me inyectan aquí Ajá. es como si te hubieran clavado. Y es una agujita chiquitita, ¿verdad? Exactamente, Ajá, exactamente. es muy fuerte. Mire, hay una pregunta acá. ¿Con el electroencefalograma sirve para diagnosticar fibromialgia? No, No, el, no. el electroencefalograma lo que mide son las frecuencias eléctricas del cerebro. O sea, Ya. el electroencefalograma generalmente es para pacientes Con parálisis. ataques epilépticos y esas Ya. cosas, pero Ok. no sirve para fibromialgia. No, pues es que son ¿cómo es? Las ramificaciones más Exactamente. más Las delicadas. miofibrillas. Esos, miofibrillas. Ujú. Ajá, entonces, claro. ¿Dónde atiende el señor que está hablando? El señor que está hablando es el licenciado Daniel López. ¿Y dónde atiende Daniel? Hola, mucho gusto para todas las personas que sigan a Katy Yoncon y me siguen a mí en Aliviar Rehabilitación Integral. Me llamo Daniel López, licenciado en Terapia Física y Rehabilitación de Cuba. Tenemos nuestro centro en el edificio Trade Building, detrás del Hotel Sonesta, a un costado del Mall del Sol. Torre B, oficina 735, séptimo piso. Ahí estamos para ustedes. Sí, al final yo igual les voy a poner la cuenta para que lo sigan en Instagram, ¿ya? Ok, entonces sí es una enfermedad que va degenerando. Y entonces la pregunta que también nos hacen, ¿la fibromialgia daña el sistema nervioso? La fibromialgia daña el sistema nervioso periférico. Le voy a explicar para que me puedan entender. Ya. El sistema nervioso central es el cerebro. La conexión del cerebro con el cuerpo es la médula espinal. De la médula espinal salen todas las ramificaciones nerviosas a los órganos y a los músculos. El cerebro es el que manda la información, el impulso nervioso. Ese impulso nervioso viaja a través de la médula y la médula lo ramifica para todo el cuerpo. O sea, del cuello hacia abajo es el sistema nervioso periférico. O sea, esos nervios llegan al músculo y al llegar al músculo, el nervio tiene un recubrimiento por fuera que se llama mielina. Es como los cables de electricidad, el forro que lleva por fuera, esa es la mielina. La mielina es la que se ocupa de mandar el impulso nervioso directo al músculo. La fibromialgia tiene un déficit de impulso nervioso directo al músculo, provocando de que el músculo en su función no pueda realizar su trabajo. Comprendamos que los músculos en su interior poseen varias sustancias como ácido úrico, ácido láctico, ácido ascórbico. Si el impulso nervioso no llega adecuadamente al músculo, probablemente automáticamente el músculo se va a contracturar, provocando un dolor generalizado en todo el cuerpo. Entonces por eso es el dolor crónico. Exactamente. Ya. Ahora, como es una enfermedad invisible, solamente el que la padece es el que la siente. Ajá. ¿Qué recomendaciones podría darle de pronto a alguien que es familiar y su esposa tiene fibromialgia o sus hijos? ¿Qué recomendación para tratar a un paciente con fibromialgia? La recomendación que debemos darle a un familiar que tenga un paciente en la casa que tenga fibromialgia es que no se desespere, que vayan dando los pasos adecuadamente con los profesionales de la salud para llegar a determinar si el paciente realmente tiene fibromialgia. No se vayan a desesperar, no vayan a pensar de que su familiar lo está engañando. Es una enfermedad real, realmente existe, no es una mentira, no es un engaño, no es que la persona esté tratando de captar la atención. Una cosa muy importante, la fibromialgia como una enfermedad tan incomprendida generalmente en muchos casos paran suicidios. Con esto quiero decir que todos los familiares, todas las personas que tengan un familiar con fibromialgia tienen que utilizar sentido común, psicología para poder tratar a su familiar. Esos pacientes con fibromialgia se van a aislar, no van a querer saber de familia, ni de hijos, ni de nadie, porque es un dolor crónico, no pueden dormir, se deprimen, tienen trastornos gastrointestinales también, independientemente de la fatiga crónica, dolores articulares generalizados en todo el cuerpo, inclusive hasta difusos, que no se pueden determinar dónde te está doliendo, padecen de migrañas, padecen de fotofobia, o sea, le molesta a la luz, padecen de hipersensibilidad, le molesta el tacto, o sea, inclusive hasta la prenda de vestir molesta a un paciente con fibromialgia. Es una enfermedad bastante complicada que hay que difundirla muchísimo más y para eso estamos acá. Eso es importante, Daniel. Justamente estábamos pensando en esta difusión, porque las personas me escriben muchos familiares que realmente quieren ayudar a su esposa, en este caso, o ahí me han escrito, tengo mi hija. O sea, imagínense, hay jóvenes de 12, 13, 14 años que ya la padecen, entonces hay mamitas muy desesperadas, ¿no? También me preguntan algo, que si ayuda
Electromiografía con aguja. Ajá. Bueno, la electromiografía con agujas es una técnica muy especializada para saber qué impulso nervioso está llegando al músculo como tal. Sí, la electromiografía sirve como referencia, no como un diagnóstico como tal. Ah, okay. Como un diagnóstico como tal está la resonancia magnética, los 18 puntos en el cuerpo, la digitopuntura que se puede realizar en el paciente con fibromialgia y el tratamiento diferencial médico. O sea, vamos a probar si es lupus. Examen para lupus no es lupus. Vamos a probar si es artritis reumatoide, no es artritis reumatoide. Vamos a probar si es esclerosis múltiple, no es esclerosis múltiple, entonces fibromialgia. Ah, o sea, vamos a descarte. Exactamente, ir descartando patologías. Ok, entonces, ¿quiénes son los médicos o los especialistas que entran? Porque la padezco, ¿no? Entonces yo sé que son algunos especialistas. No es como si yo fuera de pronto, no sé, hipertensa. Yo sé que me voy al cardiólogo. Si tengo problemas con el riñón, al nefrólogo. Pero en cambio acá entran muchos. ¿Quiénes nomás entran, Daniel? Para tratar a un paciente fibromiálgico no solamente se necesita de un solo profesional, es un grupo multidisciplinario, que es como se llama. Un neurólogo, importantísimo, un neurólogo clínico. También un psicólogo, porque el paciente hay que tratarlo también por psicología, porque daña mucho la perspectiva de cada paciente, la fibromialgia. Es una enfermedad que te paraliza, ¿no? que te consume. Exacto. O sea, un licenciado en terapia física y rehabilitación, generalmente enfocado, más especializados en enfermedades neurológicas, como es el caso Ese es tu mío. caso, claro. Sí, yo soy licenciado en terapia física y rehabilitación, más especializado en enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, Guillain-Barré, Parkinson y demás. Especialista también en enfermedades cardiovasculares, o sea, en rehabilitación cardiovascular. Nos pueden ver en nuestro centro para cualquier tipo de patologías como esa. Ya, perfecto. Hablábamos de la parte psicológica y es porque hemos sido personas muy activas, pero de pronto esta enfermedad te paraliza y lamentablemente llega un momento que te sientes incapacitado, ya no puedes hacer lo mismo que hacía antes. Exactamente. Entonces, claro, la parte psicológica la comprendo, es muy, muy importante. Nos preguntaban, ¿qué ayuda podemos tener o adquirir para poder dormir? Para los medicamentos para dormir generalmente se lo va a orientar el neurólogo. El neurólogo le va a orientar medicamentos específicos para dormir, pero hay medicamentos que pueden sedar. Inclusive como los que toma Katy, yo he visto los en vivos que ella ha hecho, son medicamentos muy efectivos. El paciente debe ser muy consecutivo en los tratamientos. Los sueros para ayudar, los sueros de vitamina C ayudan a relajar el cuerpo y alcalinizarlo. O sea, sí, las vitaminas son muy importantes. Las vitaminas son importantísimas porque como el nervio está mandando poco impulso nervioso directo al músculo, el músculo se empieza como que a deteriorar y atrofiar. Precisamente por eso es bueno un complejo vitamínico. Por ejemplo, un complejo B. Complejo B, vitamina 1, B6 y B12 es muy efectiva para los pacientes con fibromialgia. También una cosa que puede ayudar mucho a los pacientes con fibromialgia son los ambientes. Los ambientes secos son fatales para los pacientes con fibromialgia. ¿Y los húmedos? Los húmedos también son fatales. Entonces tienen que tener un equilibrio. Los ejercicios que muchas personas dicen que los pacientes con fibromialgia no deben realizar ejercicios, al contrario, deben realizar ejercicios, pero ejercicios aeróbicos. O sea, pero no de amplio impacto. No, de amplio impacto no para nada. Ejercicios aeróbicos al aire libre, o sea, como los ejercicios que se realizan hoy en día. Por ejemplo, si voy a andar en bicicleta, pilates, por ejemplo. Pilates, muy buen. O sea, el ejercicio también ayuda para poder dormir mejor. Exactamente. Perfecto. A mí me falta bastantísimo esa parte. Porque es muy complicado poder decir aquí para todos ustedes qué medicamento serviría para dormir, porque hay que hacer un estudio neurológico. Claro. Porque
Si le digo, mire, tome valeriana, estaría mintiéndole, porque cada paciente es un mundo independiente y lleva un medicamento específico. Eso es importante lo que acaba de decir Daniel, porque a mí me han servido, por ejemplo, ciertos minerales, Ajá. pero he visto en otras personas que no los acepta bien, o sea, es gastar el dinero. Es gastar el dinero. Es gastar el dinero. Por ejemplo, la vitamina C me ayuda, pero he sentido que me pongo los sueros, pero me duran como el efecto dos días. Ajá, Exactamente. exactamente. Y luego como que otra vez vas de Vuelve a picada. caer en crisis. Ajá, Exactamente, exacto. exactamente. Sí. Tengo Pero- otra pregunta importante. Sí, Ya. la que decía. Nos hace Andrea, es una pregunta muy buena. Dice, ¿a partir de qué edad una mujer es propensa a sufrir de fibromialgia? La edad propensa es a partir de la edad fértil, a partir de O sea, del primer ciclo menstrual. exactamente, del primer ciclo menstrual hasta los 50 años se puede manifestar la fibromialgia. No tiene una edad en específico, pero a partir de la edad fértil ya el paciente se puede... O sea, estamos hablando que es ese cambio hormonal drástico. Exactamente, exactamente. Y es verdad, a mí me vienen los síntomas después de ser mamá. Ujú. Cambio hormonal fuerte. Ajá, exactamente. Es verdad. Ahora, Leonela dice, tengo artritis reumatoide y fibromialgia. ¿Puede seguir brotando más enfermedades? La artritis reumatoide generalmente es una patología anexa a la fibromialgia. O sea, se ha comprobado científicamente de que los procesos fibromiálgicos sostenidos por el tiempo, por los años, Ujú. pueden parar en procesos de artritis, artrosis. Mucho más complicado es con los pacientes o las pacientes que no tengan útero, porque el útero genera estrógeno y el estrógeno ayuda a la producción de calcio y el calcio es el mineral fundamental del hueso. O sea, todo es una cadena, todo se imbrica. Todo va de la mano, ¿no? Allá, ¿hay niveles en la fibromialgia? No, ¿No? la fibromialgia no es que tenga niveles como tal, la fibromialgia es una sola, lo que la fibromialgia puede desencadenar otro tipo de patologías. Eso, o sea, yo sí lo he visto, en algún momento lo estudié como en mi caso, por eso siempre digo es lo que a mí me ha sucedido. Yo veía que una cosa desencadenaba la otra. Exactamente. Por ejemplo, al inicio eran las migrañas, Ujú. dolores de cabeza de la nada, pero de tanto dolor de cabeza se me venía ahora la fotofobia, ya no Ajá. aguantaba la luz Ajá. y eso llevaba a no dormir. Sí. Entonces yo sí veía como pasaba como que de un nivel a otro, pero Sí. en realidad no son niveles, sino es que una cosa degenera lo otro. Ajá, así, exactamente. así más o menos. Así, ¿no? así exactamente, así Ya. es como funciona. Ok. Muy bien, entonces las vitaminas sí ayudan. ¿Qué tipo de vitaminas? Las vitaminas de complejo B es maravilloso, Ya. porque el complejo B es reparador muscular. Vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12. Sí tienen la posibilidad de resolver un complejo vitamínico Ya. que se llama Centrum, que es un medicamento, un complejo vitamínico que tiene muchos minerales, tiene hierro, tiene fósforo, tiene aluminio, tiene omegas, o sea, un complejo vitamínico bien nutrido. Generalmente yo no lo he visto acá, hay muchos pacientes que lo traen de los Estados Unidos, le viene muy bien para los procesos de fibromialgia. Ya, ¿qué hay de cierto también en que la fibromialgia ahora va de la mano que no siga degenerando? Porque la parte, ¿cómo se llama? Pues se me fue ahorita el nombre. Toda la parte intestinal se atrofia, se daña. Por ejemplo, hay unos casos de estreñimiento crónico, hay otros casos ya de que no ni siquiera absorben los nutrientes, ¿no? Ajá. Ya, ¿tiene algo que ver también con la alimentación? La alimentación es fundamental también y vamos a tocar ese caso. Ya. Vemos atrás. Como le había explicado, de que la fibromialgia es una enfermedad del sistema nervioso central que se ramifica a través de la médula espinal y a través de la médula espinal se ramifica a todos los órganos y a todos los músculos y no es más que un déficit del impulso nervioso a todos los órganos y a todos los músculos a través de la mielina. ¿Qué pasa? El intestino necesita un trabajo como todos los órganos que se llama pericartismo intestinal, que es un movimiento que es el que ayuda a descomponer los alimentos que uno consume. Claro. Si tiene fibromialgia, tiene menos impulso nervioso y al tener menos impulso nervioso, la comida demora un poco más a ser deshecha por el intestino y por eso los pacientes generalmente tienen trastornos intestinales. Ese es el punto. Crónico. Entonces, por ejemplo, muchísimas amigas mías, bueno, de hecho yo también he notado que cuando uno consume azúcar, uno consume lácteos, gluten, Ajá. Bueno, el gluten que tenemos es alterado, ¿no? Ya es Exactamente. Eso, o sea, no es que el gluten es malo, el problema es que el gluten que tenemos es alterado, eso estuve investigando un poco, ¿no?
Entonces, son productos o alimentos altamente inflamatorios. Exactamente. Ya, entonces preferible si tiene que llevarse una alimentación sin esos... Claro, esa comida. al tener tu pericartismo intestinal mucho más lento que el proceso de cualquier paciente, generalmente por eso le cuesta tanto trabajo al organismo descomponer la comida para que después pueda pasar al torrente sanguíneo. Claro, y las harinas pues Exactamente. súper pesado. Bien, tenemos algunas preguntas. Anita nos pregunta, ¿se puede quedar embarazada si uno tiene fibromialgia o no es recomendable? Sí, se puede quedar embarazada con fibromialgia, pero pasado el primer trimestre generalmente van a ir aumentando las sintomatologías de la fibromialgia. Claro. La fatiga crónica se va a manifestar con más, va a ser más consecutiva, el cansancio, y después la también migraña. vamos a quedar súper más agotadas. Exactamente, ¿no? exactamente. Claro. Bueno, se lo dice quien es mamá de 2 niñas y que lo vivió. O sea, de quedar embarazadas podemos tener hijos, sí es verdad. Podemos compensarlo bastante con la alimentación, porque Eso. en el proceso del embarazo generalmente el Hay mucho niño desgaste. absorbe Ajá. muchas proteínas. Tenemos que duplicar las proteínas saludables. O sea, tener una dieta balanceada, aminoácidos esenciales, omegas, comer bastante pescado, ensaladas, ayuda mucho a que el niño pueda absorber los nutrientes que él necesita, pero también dejar un poco para el Para la cuerpo. mamá. Claro, por lo general yo pasaba siempre, era anémica y sin calcio. Exactamente. Entonces eso es lo que ahora ya comprendo por qué sucedían esas cosas y me alimentaba bien, o sea, era mucho alimento verde, legumbres, verduras, pero necesitaba constantemente ponerme sueros de vitaminas y todas estas cosas. Exactamente. Muy bien, también nos pregunta Johanita, ¿la fibromialgia es una enfermedad mortal? No es una enfermedad mortal si el grupo familiar que está al lado tuyo Eso. te apoya. Exacto. Porque sin apoyo, la No. fibromialgia, el paciente generalmente cae en un proceso depresivo, porque la Eso es fibromialgia, lo ojo, grave. puede llevarte a un proceso depresivo agudo. Hay una depresión que es una depresión muy, muy fuerte, que esa depresión generalmente no para bien para el paciente que padezca fibromialgia y sea incomprendido en su núcleo familiar. Exacto. Muy bien, entonces, ¿se puede vivir muchos años con la fibromialgia? Sí, se puede vivir. Pero tratándola también, Sí, tratándola, ¿no? Claro. exactamente. La buena noticia es que no van a pasar muchos años, según los estudios que se han realizado, 6, 7, inclusive hasta 8 años, ya se va a poder tener el tratamiento para la fibromialgia. ¿Por qué? Porque el medicamento que tienen que formar para el paciente fibromiálgico es de una extremada alta sensibilidad. O sea, estamos hablando del sistema nervioso periférico, que las fibras nerviosas son inclusive más finas que un cabello. Tiene que ser un medicamento extremadamente sensible para combatir el proceso de fibromialgia, pero sí, vamos en camino a que se pueda lograr. Sí, a ver, nos preguntan, dice, yo tengo problemas de estreñimiento. Entonces, la persona que sufre de estreñimiento, lo primero que tendría que hacer es mucha fibra, ¿no? Mucha fibra, hay masajes. Preferible también dejarlo el gluten, pues, ¿no? También dejar el gluten, tener una dieta más sana. Hay inclusive hasta masajes que se llaman maniobras de Balzac. Son masajes en contra de las manecillas de reloj, que se da en el abdomen. Ayuda a aumentar el pericartismo intestinal y que las personas puedan ir al baño con más facilidad. Increíble. Entonces, tenemos algunas ayudas para el estreñimiento. Ahora, dice, el síndrome de costocondritis. Osteocondritis. Osteocondritis, sí. ¿Es uno de los síntomas de la fibromialgia? No, la osteocondritis es una enfermedad del esternón. Comprendamos que el esternón no es un hueso, el esternón es un cartílago, que es el que une todas las costillas. La osteocondritis no es más que la inflamación del esternón. Puede ser por levantar pesos excesivos, puede ser por proceso degenerativo de artritis, artrosis, pero no tiene nada que ver con la fibromialgia. Comprendemos eso, entonces. A ver, esta sí es buena. A Verónica Jaramillo, gracias Verónica, buenas noches, dice, a mí el doc me diagnosticó de fibromialgia. Dígame, ¿la fibromialgia afecta la visión? Bueno, al paciente tener migrañas y tener fotofobia, generalmente no deseas tener los ojos abiertos. No es que te vaya a provocar problemas en la retina ni problemas de glaucoma, pero sí puede dañar a la hora de cuando estés en el proceso agudo de la fibromialgia. Claro, por ejemplo, a mí me ha pasado que si me tocaba manejar en un solazo como hace acá en Guayaquil, yo no soporto salir si no es con gafas.
Exactamente. No soporto. Tengo una así como, justamente se llama fotofobia, ¿no? Porque no soportas la luz y de hecho yo no puedo estar sin gafas. Exactamente. Ujú. Aparte también por las mujeres. Hola. Dice Andrea, el cansancio excesivo, dolores de columnas, problemas gastrointestinales, insomnio en una persona de 72 años pueden ser síntomas de fibromialgia. No, no necesariamente. Comprendamos que el metabolismo corporal va a ir decayendo paulatinamente con los años. Eh, Muscularmente y articularmente el ser humano está diseñado para andar, para caminar, pero con los años se va perdiendo colágeno. El colágeno es una de las primeras sustancias que se pierde a partir de los 25 años de edad ya se empieza a perder colágeno. Imagínense una persona, un paciente con 75 años. Puede tener mucho cansancio, su metabolismo es mucho más lento, puede tener proceso degenerativo de artritis, artrosis, pero no necesariamente debe ser fibromialgia. Claro. Ahora, tocando el tema de que usted menciona colágeno, muchos médicos lo recetan para la fibromialgia. ¿Sirve de algo? El colágeno, el que más efectivo es el colágeno hidrolizado, que es un colágeno en polvo. Como más puro. Exactamente. Más orgánico. Es más orgánico. Ya. Es mejor porque al el paciente fibromiálgico tener problemas con el intestino, su pericarditismo intestinal ser muy lento, es más fácil las vellosidades. Dentro del intestino hay muchos pelitos pequeños, para que me puedan entender, que se llaman vellosidades intestinales. Esos vellitos son los que absorben los nutrientes de la comida. Exacto. Mientras comidas más pesadas, por ejemplo, como las carnes, que necesitan 4 días para que el cuerpo pueda digerirla, pero la carne es muy pesada. Imagínate tú, el colágeno hidrolizado, al ser un polvo, es mejor absorbido por el organismo y puede ser más rápido pasado al torrente sanguíneo y viajando directamente a donde él tiene que ir, que son los músculos, articulaciones y partes del hueso. Perfecto. Ahora, comprendo un poco esto de los vellitos en el intestino, porque yo soy celíaca, entonces yo no absorbo y por eso no debo comer el gluten. Eso, o sea, una rayita más al tigre. Es una complicación más sobreañadida, porque al tú no poder, los nutrientes no puedan entrar en tu torrente sanguíneo con más facilidad, es mucho más fácil que el paciente se desmineralice. Ese es mi caso, por eso me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica, porque el punto es que no absorbo los minerales. Y por lo general la persona con fibromialgia es como que los botara. Exactamente. Dice Dome que le han dado 4 veces el síndrome de ostocondritis, era, ¿no? Ostocondritis, sí. Y me han hecho resonancias rayos X hasta gasométrica. ¿Qué? Gasometría. Y no me sale nada. Y lo que me dice es fibromialgia. Pero es que es muy difícil, mire. Ahora, ¿cómo le explico? Generalmente en una radiografía es muy difícil que sacan los procesos inflamatorios. En radiografía a mí nunca me salió nada. Lo más adecuado para el esternón, para una osteocondritis, es un ultrasonido de zonas blancas. Ultrasonido de zonas blancas. Porque el músculo y el nervio es lo más adecuado. Y lo más avanzado es la resonancia magnética nuclear, que no se hizo resonancia magnética nuclear y no le arrojó nada. La resonancia es lo más avanzado, porque sí ve el hueso, si ve el sistema nervioso periférico y si ve inclusive hasta el flujo sanguíneo, venas, arterias, todo, a través de una resonancia magnética. Ok, Anita dice, Ana, ¿cómo detectar si uno tiene fibromialgia? ¿Qué médico lo puede detectar, por favor? Como había dicho anteriormente, la fibromialgia no es una patología de una sola persona, es una patología de un grupo multidisciplinario, neurólogo en primera instancia, psicólogo clínico, fisioterapeuta y con esos 3 profesionales suficientes para neurólogo, psicólogo y un licenciado en fisioterapia. Exactamente. Te tengo algo, no voy a decir el nombre, yo tampoco me acuerdo porque no soy buena para recordar los nombres, pero un licenciado aquí en Guayaquil en fisioterapia y rehabilitación. Ya, él me tocó, otra vez volvió el celular. Él dijo que yo no tenía nada. Así me dijo, no tiene nada. Esto ahora les duele la cabeza, tienen estreñimiento, o estás cansada y a todo le ponen ahora fibromialgia. Y me sonó, o sea, muy despectivo, porque yo tengo años con el diagnóstico, mi esposo estuvo ahí. Entonces también imagínese mi esposo qué va a pensar. O sea, él lo dijo así muy seguro. Eso tiene una explicación. Hay muchos licenciados que nada más que se ocupan de
partes del sistema osteomiofascular, o sea, huesos, músculos, tendón y articulación, pero no están especializados en enfermedades neurológicas. Yo soy Exacto. especialista en enfermedades neurológicas, como ya expliqué. Traté muchos casos en Cuba con fibromialgia, muchos casos con esclerosis múltiple, Guillain-Barré, Parkinson, todas enfermedades del sistema nervioso central. Y eso Sí. puede ayudar un poquito más a que uno pueda comprender más los procesos de un paciente fibromialgia. Sí, por eso le tengo confianza, por eso lo invité. Gracias. Sí, porque si no, el otro no lo invitaba. No, de hecho, no lo voy a invitar. Bueno, le íbamos tengo esta pregunta que también me ha pasado. ¿La fibromialgia te produce dermatitis seborreica en la cara? La fibromialgia no. No. No tiene nada que ver. No, pero Lo sí- que puede provocar dermatitis seborreica en la cara son los casos de Parkinson, Wow. que generalmente la cara del parkinsoniano es cara hiperseborreica, con mucha grasa. Ajá. Y en forma de luna, o sea, toman sus peculiaridades muy particulares. Claro, lo que yo sí notaba, por ejemplo, que lo puedes observar aquí en mis brazos, es que antes nunca me salían así, pero lo que me decía la doctora, que probablemente se deba a la mala absorción de los... Eso es desmineralización. Ajá, y Al me no- salen como puntitos, Exactamente. como si fuera acné en los Exactamente, al brazos. no poder absorber los nutrientes, generalmente puede provocar desmineralización y se ve mucho En la piel, entonces. en la dermis. Ya. Me diagnosticaron hace 2 años fibromialgia. Uso ibuprofamina, parche. Ujú, Ajá, parche entero son los que me ayudan para el dolor. Me hicieron electromiografía ujú. y tengo daño de los nervios popliteo, Popliteo. ajá, el tibial y el próximo examen. Algo así me ponen. Ujú. Ajá. Sí, puede suceder. Como ya habíamos explicado, muchas personas tienen un criterio diferente de que la fibromialgia no es una enfermedad degenerativa. Toda patología que dure más de 3 meses en un paciente y sea postergable en el futuro, generalmente siempre va a traer como consecuencia trastornos en el sistema locomotor. Y la fibromialgia no sería la excepción. Generalmente sí puede dañar la fibra nerviosa, o sea, la mielina del nervio, provocando dolores agudos y limitación articular y muscular. Ok, dice, tengo problemas de hipotiroidismo. Ujú. Tiene que ver con el estreñimiento adicional, mi vientre es muy hinchado y no puedo concebir. ¿Tiene algo que ver todo esto? Su ayuda, por favor, buenas noches. Buenas noches. El hipotiroidismo generalmente, la palabra lo dice, es hipo. Las glándulas tiroides es la segunda glándula más importante del cuerpo, porque la primera es la hipófisis, que es una glándula que se localiza en el centro del cerebro, pesa aproximadamente 4 gramos y es mucho más importante que inclusive la tiroides. Pero las tiroides generalmente dominan todo el sistema endocrino. Generalmente, si tienes un problema de hipotiroidismo, tu metabolismo es mucho más lento. Claro. Y al ser más lento puede provocar este tipo de trastornos. Y ahí hay que cambiar la alimentación urgente. Exactamente, también. exactamente. Ahí sí, No puede forzar el cuerpo con comidas pesadas. exacto. Ahí prácticamente es una dieta libre de todo lo que sea inflamatorio. Exactamente. Ujú. Bien, dice Dome, nuclear, no solo la simple, o sea, le hicieron la resonancia nuclear. Ajá. Ajá. Y si ha pasado cada vez que estoy con los médicos o algún síntoma nuevo y me hacen examen y me dicen, no tienes nada. Y la persona que me acompaña siempre me dice, viste, no tienes nada, y eso nos da frustración. Pero eso tiene una explicación. Para un profesional de la salud, un médico, lo más frustrante que hay es no poder dar con el diagnóstico de la patología de un paciente. Inclusive a veces es mejor dar el paciente hasta por loco, por decir de alguna manera, porque uno no puede perder su ego como profesional. Y eso es un Claro, error. claro. Eso es un error. Si yo no encuentro el problema de salud de un paciente mío, lo voy a llevar a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel hasta que yo pueda lograr, porque todo en medicina tiene una explicación, nada es por gusto. Y hay cientos y miles de enfermedades que se han estudiado, otras que todavía falta mucho por saber de ellas, pero es importantísimo que el médico tampoco se rinda en el diagnóstico de un paciente cuando es difuso o él no sabe cómo realmente ya lidiar con la patología de un paciente. Es verdad. ¿Los problemas neurológicos se dan a cualquier edad? Sí, Sí. sí. Es verdad. ¿Dónde me puedo hacer una resonancia magnética nuclear en Guayaquil? Yo creo aquí en Beris, que tienen varias sucursales en el país, hay una ubicada aquí en el Mall del Sol
casi estoy seguro de que tienen resonancia magnética nuclear. Perfecto, muchas gracias. Dices también cuáles son los síntomas de hipotiroidismo o problemas de tiroides. Los síntomas del hipotiroidismo es cansancio crónico o fatiga crónica, es disminución o sea, para poderles explicar mejor. Las tiroides, como glándulas endocrinas, ayudan a mantener el nivel de adrenalina óptimo para tu poder moverte normalmente en el día. El hipotiroidismo provoca mucho proceso de cansancio, estrés, fatiga crónica. Mira, una cosa muy importante, la fibromialgia es un nivel muy bajo de adrenalina. La adrenalina es una hormona que necesitamos en el cuerpo para movernos normalmente. Un paciente con fibromialgia, a la hora de levantarse por la mañana, que es cuando la fatiga crónica se pone más de manifiesto, si no tiene un nivel de adrenalina adecuado, cae al piso. Sí. La adrenalina automáticamente, tú poniendo un pie en el piso, se tiene que activar y llegar a los niveles adecuados para que nos podamos hablar, caminar. El hipotiroidismo es muy parecido, un nivel de adrenalina bien bajo que puede provocar fatiga crónica, cansancio, inclusive malestares osteomíos articulares. Exacto, por eso es que cuando uno va donde el médico, lo primero que ellos piden son los exámenes de la hormona, creo que es TH4 o algo así. TH4. Entonces es porque justamente ellos quieren primero ver si hay problemas de tiroides o ahí van descartando por los síntomas que vamos presentando. Exactamente, sí, tratamiento diferencial. Sí, hay que tener paciencia porque realmente, bueno, ahora hay muchos más profesionales que comprenden del tema. Antes... Saludos, Mariguita. Sí. Oh, sí. Antes pues nada, no habían estos profesionales. Ahora ya tenemos muchos médicos, como el caso de Daniel, que nos puede ayudar, ¿no? Yo, aprovechando la plataforma de mi paciente y amiga Katy Yoncon, le quería comunicar a todos mis pacientes y a todos mis seguidores de que si llegamos a 1500 likes, o vistas, podemos hacer el caso de que ustedes quieran. Podemos hablar de artritis, artrosis, lumbalgia, inflamación del ciático, contracturas musculares, hernias, prolapsos discales. No obstante, también hablamos de enfermedades neurológicas, como las mencioné, las que ustedes decidan, inclusive enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, respetando a los gastroenterólogos y respetando a los cardiólogos también. Claro. A ver, sería importante también poder analizar la parte de nutrición. James Pratt, amigo mío, saludos. Mira, a ver, me preguntan, ¿cómo le diagnosticaron síndrome de cansancio crónico? La fatiga crónica me la diagnosticó un neurólogo. Ajá, él dio con la... Es una enfermedad de neurólogos, ya no es de reumatólogo. ¿Qué debemos comer y que si no tenemos fibromialgia? ¿Cómo? ¿Qué debemos comer y qué no haya? ¿Y qué no si tenemos fibromialgia? Bueno, ya lo estaba explicando anteriormente, Katy, las harinas, el gluten, son... productos muy pesados para los pacientes con fibromialgia. Debe comer muchas verduras, tomate, hortalizas, lechugas, pepinos, en combinación con los ejercicios. Recuérdese que los ejercicios es la clave de todo. A través del ejercicio eliminamos la oxidación muscular. El mismo cuerpo tiene un proceso que se llama oxidación, proceso oxidativo. El proceso oxidativo es el que nos pone viejos. Y ese proceso oxidativo como único se puede no eliminar, sino frenar el proceso oxidativo a través del ejercicio físico. Y en el caso de los fibromialgicos no es ejercicio físico intenso, sino ejercicio físico suaves, al aire libre, aeróbicos, más aeróbicos que otros. Siempre me dijeron, por ejemplo, tenía una doctora que me dijo, mira, si puedes salirte en una bicicleta, haces ejercicio, ¿no? Exactamente. Y mirar, eso ayudaría muchísimo, porque lo que pasa es que ya vivimos con una tensión por los dolores. Y si te vas a meter a un gimnasio donde son series repetitivas, yo me estreso, me termino comiendo los dientes. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? ¿Por qué? En el músculo, como creo que ya lo había explicado, hay muchas sustancias como óxido úrico, láctico, ascórbico. Cuando tú haces ejercicios de amplio impacto, el músculo tiende a aumentar el nivel de ácido úrico y láctico en el músculo, provocando contracturas musculares, y arriba de eso tiene fibromialgia. Terrible. Fatal. Es verdad. Ok, ya vamos a poner el nombre del doctor, es el licenciado Daniel López. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Me puede encontrar por Aleviare Rehabilitación Integral, Aleviare-S. Perfecto. Ahí pueden encontrar nuestra página.
Perfecto. Dice, ¿qué debemos comer? Esa ya le contestamos. Ok, ¿con qué examen me diagnosticaron la fatiga crónica? Fue con un mapeo cerebral. Exactamente. Sí, el mapeo cerebral lo hace un neurólogo y ahí le diagnostica, pues, es un examen bien complejo. Sí, es bien complejo. Ok, vamos a poner la cuenta. Espérenme un ratito, voy a escribirles la cuenta del doctor. Para mí es un tema súper bueno acerca de la nutrición. A ver, aquí está. Esa es la cuenta para que lo puedan seguir. Y hacer también las consultas. Algo que noté yo al inicio de los síntomas era que transpiraba muchísimo. Más de lo normal, era un sudor excesivo. Exactamente. ¿Por qué se presenta eso? El sudor, o sea, como la fibromialgia afecta el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso músculo-esquelético. Generalmente el cuerpo empieza a tratar de buscar algún mecanismo de defensa para tratar de eliminar las toxinas que se van acumulando paulatinamente en el cuerpo. Y una de las zonas de excreción, de alguna manera llamarlo médicamente, son los poros, y a través de los poros viene la sudoración. El cuerpo, tratando de eliminar las toxinas acumuladas en el cuerpo, empieza a activar mucho más las glándulas sudoríparas y por eso el cuerpo pierde bastante líquido. Eso es una característica también de la fibromialgia, la pérdida de líquido, de electrolitos a través de los poros. Exacto, yo lo pude notar y yo dije, algo me pasa, esto ya no es normal. ¿La fibromialgia se puede considerar una enfermedad discapacitante? Sí, 100%. Sí, y deberíamos tener yo lo que le digo a mi esposo, yo debería tener un carnet para discapacitado. Sí, exactamente. Porque imagínense, ok, me voy al banco, voy a hacer la fila, ¿a mí me ven enferma? No, pues me pongo en la fila de tercera edad y me dicen, váyase de aquí. Me lo han hecho y le digo, pero no me siento bien. No vaya. Entonces, por ejemplo, a veces uno va manejando y encuentras el parqueo pues a 3 cuadras más allá y no puedes parquearte porque obviamente te van a citar. La fibromialgia es una enfermedad discapacitante y afecta la locomoción. Cuando el paciente está en un proceso agudo de dolor, no se puede levantar de la cama. No, y aparte ¿cómo se llama? La fibromialgia también te altera muchísimo los nervios. ¿Cómo no? Mira, por ejemplo, Leonela dice, las emociones me afectan y me alteran y es tan fuerte el dolor en mi cuerpo como agujas y a la vez afecta mis ojos. Gracias. Sí, es cierto. Así mismo es. Sí, comprendemos porque yo lo vivo y pues Daniel siempre recibe pacientes con fibromialgia y realmente es una enfermedad que no mata, pero sí que lentamente es como que te apaga. Exactamente, te va consumiendo poco a poco. Eso. Muy bien, ¿algo más que quisieran preguntarnos? Porque lo que deseen o cualquier patología que quieran ustedes que yo trate posteriormente, nos los hacen saber y lo hacemos. Acá tienes alguna pregunta. Yo tengo hipotiroidismo, tuve un aborto y en mi segundo embarazo preeclampsia y tuve a mi bebé y si usted puede contestarme, ¿tendría la oportunidad de vuelta a embarazarme a pesar de que me dio preeclampsia? La preeclampsia es una condición bastante seria en el embarazo, generalmente sucede por un aumento excesivo de la presión arterial provocando de que puede poner en riesgo a la madre, inclusive hasta el feto. Sí. Tienes un hipotiroidismo, me parece que sí puedes volver a salir en estado, pero tienes que ponerte un tratamiento para tu hipertiroidismo, para que entonces las tiroides trabajen adecuadamente y puedas llevar a feliz término tu embarazo. Claro, miren, conozco el caso de alguien muy cerca mío que tiene síndrome de fatiga crónica. Ajá. Y antes ellos pues con su esposo querían tener su bebé, pero antes de salir embarazada la pusieron en un tratamiento súper así minucioso, porque como habíamos conversado anteriormente, el bebé se lleva muchísimos calcios, minerales, vitaminas, no absorbe a la madre. Entonces, para que no sufra el bebé y la mamá tampoco se desgaste tanto, ella tuvo que entrar en un proceso de terapia, de sueros y de muchas cosas como para prepararla que sea mamá. Entonces es así, ¿no? Sí, cómo no. Ya. Cómo no. Sí, aquí en Ecuador no se la considera como una enfermedad catastrófica, de hecho los seguros tampoco la cubren y es una enfermedad muy cara. Sí, es una enfermedad bien cara porque es una enfermedad de que tienes que estar constantemente arriba de tu propia salud.
como es tan incomprendida generalmente, pero no pero se va a ir logrando poco a poco, porque en España inclusive Ya está, ¿no? Ya la han hay una considerado. sociedad fibromiálgica bastante grande, y se está inclusive a nivel laboral teniendo concesiones muy buenas con los trabajadores. Claro. Quería darles una recomendación, algo que hemos estado conversando con algunas personas, me han sugerido hacer grupos así como de autoayuda, pero en realidad les créanmelo, no sirve mucho. Y se los explico por qué. Yo vengo de unos días durísimos donde he estado con dolor y el dolor me lleva a la depresión. Si en esos días yo me encuentro con otra persona que tenga fibromialgia, no soy nada positiva. Entonces imagínense un grupo de chat donde todas digamos las dolencias y todo, de pronto no estamos pasando una crisis, pero como sí estamos emocionalmente afectadas porque nuestro sistema nervioso está alterado, entonces o ya no controla como antes, podemos caer en crisis, solo escuchando o leyendo cosas negativas. Exactamente, el entorno es muy importante. Un paciente con fibromialgia, el familiar debe llevarlo a la playa, tener contacto directo con la naturaleza, le hace muy bien al paciente. Eso es parte del tratamiento. Eso es como una autoayuda. Exactamente, Claro. exactamente. Por ejemplo, estar muy cerca de Dios. Exactamente. ¿Verdad que sí? O sea, Muy a mí importante. me ayuda muchísimo. Hay otra cosa de lo que acaba de decir Daniel, también es bien, bien importante. El simple hecho de sentarnos frente al mar, así no nos bañemos, Exactamente. ayuda muchísimo a aliviar los dolores. Mucho, mucho. Yo lo he comprobado. A ver, Gabucho Galarza dice, licenciado, buenas noches. ¿Es necesario realizarse la resonancia nuclear a pesar de diagnóstico de fibromialgia y cómo es el proceso de resonancia? El proceso de resonancia acá en Ecuador, lo complicado que es el costo que tiene. Aproximadamente. Está aproximadamente sobre los $400, 300, $400. Pero bueno, si tienes seguro puedes pagarlo con más facilidad. Si alguno de los pacientes míos o alguno de los seguidores de mi paciente Katy Yoncon necesitan alguna resonancia magnética nuclear, le puedo recomendar a un neurólogo cubano muy bueno que trabaja en el Omni Hospital, que puede ayudarlo en el proceso eso de la es muy resonancia bueno. magnética. Claro. Bien, Ana nos dice estrés, ataques de pánico y ansiedad, ¿qué es bueno? Repítame la pregunta. Ya, para el estrés, ataques de pánico y ataques de ansiedad, ¿qué es bueno? Para el estrés y ataque de pánico, o sea, el ataque de pánico generalmente sucede cuando estás en un entorno que no es el más adecuado. Precisamente por eso tienes un ataque de pánico. Para el estrés, lo mejor para el estrés es la vida sana, la alimentación sana, los ejercicios y despejar. O sea, salir, pasear, ir a la playa, como estaba diciendo Katy, un picnic en el campo. Pero te cuento algo, mira, yo por ejemplo he notado que cuando uno está, es normal que el cuerpo pueda enfrentarse a un estrés. Estamos hechos de una manera tan inteligente que el cuerpo justamente puede sobrellevar un estrés, pero si el estrés ya es lo que el cuerpo no soporta, es cuando vas desencadenando episodios, ¿no? Exactamente. Ya. Ahora, la persona con fibromialgia que tiene su sistema nervioso alterado ya no maneja el mismo estrés. No. Entonces hay que cambiar el estilo de vida, tienes que modificarlo completamente. Exactamente. Como decía Daniel, 1. 2, ataques de pánico y ataques de ansiedad es como cuando como cuando esa olla de presión, así tú la destapas, ¿verdad? Es como ese vapor que ya lo botas. Yo creo que la fibromialgia debería tener 2 grupos multidisciplinarios, aparte del fisioterapeuta, psicólogo, debe tener un grupo multidisciplinario dentro del propio hogar. Sí. Porque las mismas discusiones que puedan generar las mismas personas en el núcleo familiar puede alterar al paciente con fibromialgia y eso no es bueno para ellos. Sí, entonces hacer conciencia, por eso a veces no es tan importante que el paciente escuche de esto en vivo, sino más bien es el ambiente familiar. Exactamente. Con quien viven ustedes, invítenlos a que ellos escuchen cómo cambiar los hábitos en casa. O sea, si antes no sé, es lo que la psicóloga siempre me ha dicho, y en caso hasta del psiquiatra, ya, si algo te está alterando en tu casa, hay que cambiarlo. Claro. Hay que cambiar rutinas, ¿no? Se vuelve la vida un poco más rutinaria porque lamentablemente hay un día que te paras y el día siguiente no te paras. Exactamente. Entonces sí hay que cambiar hartísimo en eso. ¿Qué tiene que ver con la menstruación? La fibromialgia ataca el proceso menstrual, puede alterarlo porque como
pertenece al sistema nervioso periférico. Al dañarse el sistema nervioso periférico de cierta u otra manera, generalmente el trastorno puede traer trastornos menstruales como o mucha menstruación o el retiro completamente de la menstruación por 2-3 meses. Sí puede suceder. Y ahí si tú vives con agotamiento, esos días estás más agotada, tienes más dolor. Exactamente. Y asocio a esto porque a muchas mujeres con fibromialgia les han terminado sacando el útero. ¿Tú lo recomiendas? No, para nada. O sea, no es aconsejable. Aconsejable sacar el útero cuando el útero está dañado. Cuando hay algún proceso de necropsia, o sea, un proceso tumoral en el útero. Digamos un cáncer, ¿no? Un cáncer, que ya es necesario sacarlo. Porque sacando el útero, como ya bien le expliqué, el útero produce estrógeno, y el estrógeno es una hormona femenina, y el estrógeno ayuda a la producción de calcio, y el calcio es un nutriente fundamental en el hueso. Al no tener útero, empiezas a hacer osteopenia. Cuando haces el proceso de osteopenia, termina en osteoporosis. La osteoporosis a la fractura ósea. De hecho, hay fracturas hasta por estrés. Exactamente, ahí terminas que te quiebras de la nada prácticamente. Yo sí había escuchado eso, y lo que también he visto, que a todas las mujeres que les han retirado el útero, es como que los síntomas se exacerban. Sí. Porque el cerebro no acepta que ya no está ese órgano. El cerebro sigue produciendo pues lo que todos los meses, y todavía estamos en etapa pues de ser mamás, ¿no? O sea, veo que los cambios y los síntomas se agudizan, o sea, se vuelve mucho más doloroso la fibromialgia. Así mismo. Ok, a ver, otra pregunta. Dice, ¿hay alguna cura para el daño del sistema nervioso periférico? La cura para el daño del sistema nervioso periférico, hay medicamentos que sí se pueden utilizar. Hay un medicamento muy bueno con un regenerador de la mielina que se llama Núcleo CMP Forte. Ayuda mucho a regenerar las vainas nerviosas. Ok. Muy efectivo. Bien, con respecto a también si ustedes quieren saber más acerca de lo que son los ataques de pánico, ataques de ansiedad, a mí me han dado y son realmente terribles. Uno siente, en el ataque de ansiedad, uno siente como que se va a infartar. Exactamente. O sea, es como que te falta el aire y es como que estuvieras aquí, como te duele el pecho, y no es que estás infartando, es un ataque de ansiedad. Ataque de pánico ya es otra cosa mucho más fuerte, pero también viene una parte ahí psiquiátrica. Exactamente. O sea, sí hay que visitar al psiquiatra. Sí, como no. Psiquiatra importantísimo. Sí. Los ataques de pánico tienen un componente, deben de ir a un psiquiatra, porque hay que manejarlo con cautela. Claro que sí. Entonces, a ver, primera vez que escucho este trastorno, esta enfermedad, disculpen mi ignorancia. No te preocupes, Sara. Igual vamos a dejar grabado el en vivo para que lo vean durante las 24 horas, ¿sí? Andrea, gracias también por haberte conectado. Lo que estamos tratando es el tema de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. Sí, les voy a dejar, Anita, guardado el video, justamente lo estaba mencionando, para que ustedes lo sigan viendo. En su en vivo dice, mi esposo sufre de dolores musculares, pero solo le da llegar a la casa y ya estar en reposo. Le duele tanto que se le dificulta cambiar de posición para dormir y le duelen los hombros y otras articulaciones. Que solo le da a la hora de llegar a la casa. Así como, Entonces el estrés lo tiene en la casa. Cambie el ambiente. Ahí... Sí, voy a guardar el en vivo para que ustedes lo sigan viendo, ¿sí? En el día, mientras trabaja, no le duele nada. ¡Wow! O sea que hay que ponerlo a trabajar 24 horas. Ajá, qué bueno. No. Yo estoy sintiendo muchos dolores en la parte de abajo del cuello. Sí, ahí empiezan siempre los dolores, ¿no? O sea, yo les digo a las personas que los síntomas que yo les menciono, tampoco nos obsesionemos diciendo, uy, yo ya tengo fibromialgia, ¿no? No, todos los casos no son iguales, todos los cuerpos tampoco reaccionan de la misma manera. Hay pacientes con fibromialgia que tienen la fibromialgia y le es asintomática por 10-15 años. Ajá. Y en un momento determinado de la vida hace su debut. Exactamente. Anita nos dice, todos los días me duele la cabeza por la fibromialgia, ¿qué puedo hacer? El neurólogo es muy importante porque le van a mandar medicamentos para la migraña. Hay un medicamento muy bueno que se llama Excedrin. Acá no lo hay, también se puede traer de los Estados Unidos, que le puede ayudar bastante con las migrañas que provocan la fibromialgia. Ya, y usted, Daniel, también podría, a mí me duele la cabeza cuando ya estoy contracturada ya toda. O sea, es como
como si las vértebras se fueran pegando y hasta llegar a como que el oxígeno no llega. Yo lo siento así. Ujú. A veces yo le pido a mi esposo que me estire la cabeza y automáticamente como que vuelvo a respirar. Claro, claro. Entonces sí es bueno también visitarlo. Exactamente, exactamente, porque la fibromialgia, como ya bien expliqué, genera una contractura muscular generalizada y a través de movimientos quiroprácticos específicos, no muy bruscos, y un masaje relajante y descontracturante puede aliviar la patología, no curarla. Siempre hago redundancia en esto porque hay muchos pacientes que consideran de que con una terapia van a resolver el proceso de la fibromialgia. Todavía no hay una cura para la fibromialgia, sino un alivio. Exacto. Bueno, lo que les puedo comentar, bueno, ya se nos va el tiempo. Acá nos quedan 20 segundos. Si cortamos, lo vuelvo a conectar para decir los últimos detalles que queremos con ustedes y también últimas recomendaciones. Voy a finalizar.